En 8:23 de esta mañana, donde hay muchas noticias internacionales, también es tiempo de sacar un poco la cabeza de la Argentina y pensar con lo que está pasando en el mundo, en particular también en Medio Oriente. Juan Gabriel Tocatrián es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Itela, es especialista en relaciones internacionales. Qué placer, Juan Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Muy bueno. Buen día por aquí. Bueno, para arrancar por lo más reciente nomás, lo que en Estados Unidos llaman la guerra en las sombras, ¿no? Entre Israel e Irán, parece haber escalado de una manera muy peligrosa con el ataque en las últimas horas al consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Bueno, así es correcto, pero creo que hay que poner esto en un contexto todavía un poco más amplio y no solamente situarlo en la eventual reacción que pueda tener Irán, y es, creo, un temor fundado de muchos países en el mundo, los europeos, los chinos, incluso los rusos y varios latinoamericanos, de la regionalización de lo que ha sido hasta ahora la guerra entre Hamas e Israel. Ya hemos tenido acciones israelíes en el Líbano, acciones contra Hezbollah, también ya hemos tenido la reacción de los Houthis de Yemen respecto también a la cuestión del conflicto en Gaza, ya hemos tenido el papel de los Estados Unidos. El problema de una eventual regionalización de esta guerra es cada vez mayor y no hay actores o factores de moderación. Me parece que es el punto principal, y esto por otro lado hace que las organizaciones internacionales, en este caso Naciones Unidas, debiera jugar ahora un papel que no jugó en su momento respecto a la crisis general que se empezó con el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del año pasado. Claro. Ahora, en esto que decís que no hay nadie que haga la moderación, incluso Israel toma la decisión, no sé si lo confirmó ya Israel, pero Irán culpabiliza a Israel, ¿no? De el atentado contra su consulado en Damasco. Pero digo, Israel escala en un momento en el cual Estados Unidos e incluso Alemania, que ha sido, ¿no?, uno de los respaldos principales que tuvo Israel en su respuesta al ataque del 7 de octubre, sus principales aliados en el mundo le están pidiendo que vaya una tregua e Israel escala en lugar de ir a una tregua. Bueno, a ver, ahí tenemos otra serie de cuestiones, María, muy singulares, te diría. En primer lugar, Israel nunca fue un proxy de Estados Unidos. Israel no hace cosas en Medio Oriente en función de los intereses de Washington. No es la prolongación de Estados Unidos en Medio Oriente. Israel tiene sus propios intereses, tiene su propia consideración de supervivencia, tiene sus grandes enemigos y, por supuesto, ha estado con un enorme apoyo de Occidente hasta hace poco. ¿Qué quiero decir hasta hace poco? Quiero decir hasta hace una semana, cuando hubo finalmente una resolución en el Consejo de Seguridad de 14 a favor y una abstención, la abstención de Estados Unidos, respecto a un cese al fuego por el periodo de Ramadán. Ahora bien, cuando uno sabe, y esto digamos es explícito en el caso de Naciones Unidas, las resoluciones de el Consejo de Seguridad son obligatorias de obligatorio cumplimiento. Cuando explica la razón de su abstención, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU dice esta que es una resolución no vinculante, con lo cual nadie entendía mucho qué quería decir con esto. Bueno, en el fondo, la actitud de Estados Unidos sí, con esta suerte de doblez, de decir, esta es una resolución que debiera ser vinculante, pero no lo es, no explica por qué, creo que sigue alimentando la capacidad de acción autónoma de Israel. Entonces, tuvimos los planes que todavía se están llevando a cabo
en algunas regiones en Gaza, tenemos esta acción militar, en fin, lo que quiero decir es que habiendo logrado algo que presumiblemente iba a generar distensión, bueno, no lo generó porque aquí el que está jugando y muy marcado por la cuestión electoral doméstica en Estados Unidos es Estados Unidos. Claro, ambiguo. Estamos charlando con Juan Gabriel Tocatrián, gran especialista en relaciones internacionales, lo que está, bueno, el escenario mundial, ¿no? Al que nos enfrentamos en este tiempo, diciendo, claro, está en un proceso electoral, Joe Biden contra Donald Trump en los Estados Unidos, probablemente se repita, ¿no? La misma contienda electoral de hace 4 años, y atribuirse esta ambigüedad del gobierno demócrata de Biden a la cuestión electoral, Juan Gabriel. Totalmente. Voy a dar 3 casos. Voy a explicar 3 casos muy sencillos. Siempre hay que recordar que en Estados Unidos la elección es indirecta. No es el voto directo del ciudadano, sino que es los electores, el colegio electoral. Y cada estado, debido a su demografía, tiene un conjunto de electores. ¿Cuál fue un estado clave para el triunfo de Biden en su momento? Michigan. Fue fundamental porque ahí logró una ventaja que le permitió tener 14 electores. ¿Cuál fue otro estado importante? Pensilvania, donde tuvo 16 electores. ¿Y cuál fue otro estado importante? Arizona, donde tuvo 11 electores. Ahora bien, estos 3 estados lo ganó por márgenes estrechísimos. Y aquí vienen entonces consideraciones que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos y la política internacional. En Michigan vive el mayor número de descendientes de árabes en Estados Unidos. El 2.1% de la población de ese estado es de origen árabe. Y viene con una actitud crítica, no para votar esta vez por Biden, sí, y tampoco por Trump, pero probablemente por independientes o ese día se abstenga. Algo semejante puede pasar en Pensilvania y algo semejante, aunque la población es menor, en Arizona. Si en esos tres estados eventualmente pierde Biden y gana Trump, Trump podría ser perfectamente el presidente de los Estados Unidos, aunque tuviera menos votos totales que el presidente Biden. Entonces, la política de Medio Oriente entra por ese lado, lo que está sucediendo en Gaza entra por ese lado, y en consecuencia, lo que está en juego no solamente es la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente, y frente a Israel, y frente a Palestina, y frente a Irán, sino su política doméstica interna. Claro. Y Juan Gabriel, ¿cómo ves la situación, digamos, el posicionamiento argentino? Es de los pocos países en el mundo hoy en un alineamiento total y absoluto detrás del gobierno de Netanyahu en Israel, y la decisión, además, el pliego se está discutiendo en el Senado, un debate alrededor de la decisión de enviar, digamos, un rabino ortodoxo como embajador en Israel, donde hay distintas, digamos, comunidades ortodoxas, no hay una sola, lo cual significa también una decisión política, e ir de la mano de un posicionamiento en el cual dicen que Argentina también querría mudar la embajada a Jerusalén. Bueno, aquí voy en 2 partes, María, si me permitís, y sí, lo haré de la manera más breve posible. Ha habido muchas resoluciones en la Asamblea General, ya no en el Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una de las más importantes se dio a finales de octubre del año pasado. Argentina, con Brasil, con México, con Colombia, con Chile, con la inmensa mayoría de los países de América Latina, votó en ese momento a favor de un cese al fuego humanitario, ¿ok? Votó así y votaron con Argentina, o mejor dicho, esa resolución la votaron a favor 120 países. Fue abrumador el voto, pero obviamente no es vinculante una decisión de la Asamblea General. El 10 de diciembre llega al gobierno, se inaugura el gobierno de Milei. El 12 de diciembre, es decir,
48 horas después, hay una nueva resolución, casi idéntica a la que estoy comentando de octubre. Es el 12 de diciembre. Una resolución otra vez más fuerte, más, digamos, más precisa en su argumentación a favor de un cese de hostilidades, otra vez bajo un marco general humanitario. Esta vez la resolución tiene 153 votos favorables. ¿Cómo votó Argentina? Se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo? Porque ahí ya, antes del viaje del presidente Milei a Israel, Argentina empieza a virar en su política exterior respecto a las cuestiones de Medio Oriente. A ello se suma, a posteriori, el viaje formal que hace el presidente Milei, donde apenas baja del avión, le anuncia al canciller israelí su voluntad, su deseo, su compromiso de trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora bien, paremos ahí 2 o 3 minutos. La relación que tiene Argentina con la embajada en Tel Aviv no es simplemente una decisión de política exterior, como la embajada en Brasilia o la embajada en Santiago de Chile, sino que está marcada por una ley, por la ley que se aprobó el 31 de mayo de 1952, donde en el artículo 2 dice que, abiertas las relaciones bilaterales que se abrieron en el 49, Argentina va a tener la sede de su embajada en Tel Aviv. Claro, esa es una ley. Eso dice la ley. Claro. Por lo tanto, la ley impone que Jerusalén no es la capital de, por supuesto, para la Argentina de Israel. Una aclaración, perdón, Juan Gabriel, porque por ahí, digamos, porque Jerusalén tiene supuestamente un estatus donde no es solamente un lugar sagrado para los judíos, sino también para los países, para los árabes. Para los árabes y para nosotros los armenios. Ah, claro. Hay claro. todo un barrio armenio. O sea, la idea de que es un lugar, digamos, que no solo debiera ser para reivindicado como capital de Israel, sino también abierto a otros credos. Exactamente. Pero sigo y te hago ahora más rápido todavía. Por mucho tiempo, y esto nunca se ha debatido mucho, por mucho tiempo hubo países que tuvieron su embajada en Jerusalén. ¿Qué sucedía? Eso fue en los años 60 y principios de los 70. 16 países, 12 de los cuales eran de América Latina, tenían su sede de embajada en Jerusalén, por decisión propia, no por decisión del gobierno de Israel. ¿Está claro? Sí. Ahora bien, la guerra del 73 y luego los conflictos exacerbados llevaron a que la mayoría, todos salieran de Jerusalén. Es decir, que no quedara ninguna embajada de ningún país en Jerusalén. En 1980, Israel, por una ley doméstica, dice que la capital completa y unida de Israel es Jerusalén. Jerusalén, claro. En ese mismo año, 1980, el Consejo de Seguridad debate el tema y dice: señor Israel, esto no es legal internacionalmente. Usted puede decir con su ley lo que quiera, pero Jerusalén no es la capital de Israel, tal cual las resoluciones que desde el año 47 tiene Naciones Unidas. Entonces, tenemos por detrás un bagaje muy amplio en el cual internacionalmente Jerusalén no es reconocida como la capital de Israel. Ajá. Ahora bien, cierro con un tema que también se conoce poco. ¿Quién propuso trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén apenas llegó al gobierno? Trump. Trump en el 2016. Perfecto. Y en el 2017, cuando lo hace la Argentina, Cancillería de Fori, se pronuncia en contra.
hay que buscar ese comunicado, es clarísimo, es del 6 de diciembre del 2017. Foría, actual embajador argentino en Chile, ¿no? Esto era en el gobierno de Macri. O sea, en el gobierno de Macri, cuando Trump muda la embajada a Jerusalén, Argentina, gobierno de Macri, se pronuncia en contra, en función de lo que nos estabas contando, Juan Gabriel, de la legislación internacional. Ok, y dice que no se deben adoptar, dice expresamente que no se deben adoptar en el caso de Jerusalén medidas unilaterales. Claro. Y Argentina, por supuesto, no apoya esa decisión. Ahora bien, con esto cierro este tema. ¿Quién otro propuso? Jair Bolsonaro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Jair Bolsonaro propuso eso? Bueno, propuso eso en sintonía, entre otras, con Trump. ¿Y qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil pasan dos cosas fundamentales. Primera, hay una gran población de origen árabe. Hay más de 1.500.000 árabes brasileños que empiezan a hacer una gran presión sobre el gobierno. Empieza a reaccionar la comunidad de países árabes e islámicos contra esta decisión potencial de Brasil. Y empieza a trabajar por adentro Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, para atenuar esto, para frenar esto, para pausar esto. ¿Cuál es la salida final? En el 2019, Brasil abre una oficina de comercio en Jerusalén, pero preserva su embajada en Tel Aviv. Es decir, cuando se presentan un conjunto de condiciones, presiones internacionales, situación doméstica, una Cancillería que sigue siendo el disco duro de la política exterior, bueno, por lo menos alguien empieza a pensar y dice, no nos metamos en un territorio que puede ser costoso. No nos olvidemos que la Organización para la Cooperación Islámica tiene 57 miembros y que casi todos, siempre, históricamente, han votado, por ejemplo, por Malvinas con Argentina. Claro, cuando decimos puede ser costoso es perder votos, porque hoy justamente, que es el 2 de abril, digamos, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que Inglaterra ignora sistemáticamente, que insta a las partes a negociar el conflicto, con lo cual perder votos en la Asamblea General de Naciones Unidas puede ser costoso en una causa como la de Malvinas, eventualmente. Juan Gabriel Tocatria, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, María. Suerte. Bueno, todo este debate a partir del debate que se está dando en el Senado con la confirmación del pliego de